Terror en el Caribe post-navideño. Trump aprieta el bloqueo naval pirata con nuevas incautaciones mientras el dólar paralelo explota a más de 500 bolívares. Y el pueblo venezolano enfrenta el hambre bíblico en fin de año. Caracas amanece con un cielo plomizo, que parece acompañar el ánimo de un país exhausto. El 29 de diciembre de 2025 no es una fecha cualquiera. Es el cierre de un año que muchos venezolanos describen como el más duro desde que tienen memoria, incluso más cruel que los años de hiperinflación abierta que marcaron la década pasada. En calles de Petare, Catia, El Valle, La Vega, Antímano y La Guaira, la sensación es la misma: miedo, rabia contenida y una incertidumbre que carcome el estómago casi tanto como el hambre. Mientras el país intenta despedir el año, una tormenta perfecta se cierne sobre la vida cotidiana, mezclando colapso económico, presión internacional, caos petrolero y una angustia social que ya no se puede ocultar. El dólar paralelo, convertido desde hace años en el termómetro real del sufrimiento popular, volvió a dispararse sin frenos en las últimas semanas de diciembre. En los corrillos de los mercados y en los grupos de mensajería, la cifra se repite como un mantra maldito: más de 500 bolívares por dólar. Nadie se sorprende ya, pero todos tiemblan. El bolívar, que alguna vez fue símbolo de soberanía, hoy es un papel frágil que se evapora entre las manos antes de llegar a la caja registradora. El contraste con la tasa oficial del Banco Central, anclada en torno a los 290 bolívares, no hace más que profundizar la burla cotidiana. La brecha, cercana al 70%, no es solo un número, es la distancia entre lo que dice el discurso oficial y lo que vive la gente cuando intenta comprar comida. En los mercados populares, el ambiente es de guerra silenciosa. Desde la madrugada, hombres y mujeres forman colas interminables con la esperanza de conseguir algún producto subsidiado que llegue de forma irregular y en cantidades mínimas. Cuando el camión aparece, si es que aparece, la escena se repite: empujones, gritos, discusiones, y luego la resignación al ver cómo revendedores se llevan buena parte de la mercancía para revenderla horas después a precios imposibles. Un kilo de carne se ha convertido en un lujo que equivale a un salario mínimo entero. La harina de maíz, base de la dieta nacional, aparece y desaparece como un espejismo. El arroz, los granos, el aceite y el azúcar se miden ya en términos de sacrificio. ¿Qué se compra hoy y qué se deja para mañana? Las madres son las que ponen el rostro más duro a la tragedia. En barrios densamente poblados, muchas confiesan que los niños comen una sola vez al día, y algunas noches se acuestan solo con agua o café. Las historias se multiplican. Abuelas que reparten una arepa entre varios nietos, padres que venden lo poco que les queda para comprar proteínas una vez a la semana, jóvenes que abandonan estudios para rebuscar cualquier ingreso informal. La Navidad, que alguna vez fue sinónimo de reunión y abundancia, se vivió este año como un trámite doloroso, sin hallacas, sin regalos, sin promesas, solo sobrevivir. Economistas consultados advierten que la inflación acumulada de 2025 ronda el 300%, con proyecciones aún más alarmantes para los primeros meses de 2026. El dinero pierde valor a una velocidad que impide cualquier planificación. Los bonos especiales anunciados por el gobierno en diciembre, promocionados como alivio navideño, llegaron en bolívares que no alcanzan ni para un dulce. Para muchos, fueron una burla amarga. En las calles se escucha un murmullo persistente, casi conspirativo, la sensación de que el país se aproxima a un punto de no retorno, de que algo está a punto de romperse definitivamente. A este panorama interno se suma un factor externo que ha encendido todas las alarmas: el recrudecimiento de la presión marítima de Estados Unidos en el Caribe. La administración de Donald Trump, de regreso al poder, mantiene y refuerza lo que denomina un bloqueo total y completo contra el comercio petrolero venezolano. En los relatos que circulan entre trabajadores del sector y fuentes cercanas a PDVSA, se habla de incautaciones en alta mar, de petroleros detenidos, de cargamentos retenidos bajo acusaciones de violar sanciones.
Nombres de buques como el Skipper y el Centuries se repiten como símbolos de un miedo real. Salir a navegar con crudo venezolano se ha convertido en una apuesta peligrosa. El impacto sobre la industria petrolera es devastador. Con armadores internacionales reacios a asumir riesgos, el crudo se acumula en terminales y en el propio lago de Maracaibo, mientras la producción se ralentiza aún más. Trabajadores describen un clima de tensión permanente, con rumores de drones, patrullas navales y posibles abordajes. Algunos han optado por abandonar sus puestos ante el temor de verse involucrados en incidentes que no controlan. PDVSA, ya debilitada por años de mala gestión y sanciones, enfrenta ahora un cuello de botella que amenaza con asfixiar lo poco que queda de ingresos en divisas. Las consecuencias se sienten de inmediato en la vida diaria. La gasolina, que había mostrado cierta estabilidad en meses anteriores, volvió a ser un bien escaso. En muchas ciudades, las colas en las estaciones de servicio duran días enteros. Vehículos varados en autopistas, transporte público colapsado, trabajadores que no pueden llegar a sus empleos. En zonas populares, los apagones regresan con fuerza, sumiendo a barrios enteros en la oscuridad justo en fechas que deberían ser de celebración. Los electrodomésticos dañados, los alimentos que se pierden por falta de refrigeración y la inseguridad nocturna se suman a la lista de angustias. El drama migratorio también se profundiza. Aeropuertos con vuelos cancelados o reducidos han dejado a miles de venezolanos atrapados fuera del país, sin poder regresar para ver a sus familias. Otros, dentro, no pueden salir. Las reuniones de fin de año se reducen a pantallas de teléfonos, a videollamadas cargadas de lágrimas y silencios incómodos. Familias partidas, abrazos postergados, promesas de reencuentro que se diluyen en la incertidumbre económica. En el plano internacional, las repercusiones se extienden más allá de las fronteras venezolanas. Cuba enfrenta apagones masivos ante la reducción del suministro de crudo. Aliados como Irán y Rusia emiten comunicados condenando lo que califican de piratería y agresión ilegal, pero en la calle muchos se preguntan si esas palabras se traducirán en acciones concretas. China critica el caos legal que generan las sanciones, mientras negocia en silencio sus propios intereses. Brasil y Colombia, con agendas internas complejas, mantienen distancia. En la ONU se debaten términos como ataque armado y violación del derecho internacional, pero las resoluciones se diluyen entre vetos y declaraciones tibias. Dentro del país, el clima político se endurece. Nuevas medidas represivas buscan contener el malestar social, multas severas a comercios que dolaricen precios, detenciones por comentarios en redes sociales, activistas y líderes comunitarios que desaparecen de la noche a la mañana. El mensaje es claro: cualquier protesta será castigada. Sin embargo, el hambre no entiende de decretos. En los barrios se percibe una rabia silenciosa, una tensión que se acumula como electricidad estática antes de una tormenta. Los testimonios humanos atraviesan cualquier análisis. Una abuela en Antímano, rodeada de nietos visiblemente delgados, resume el sentimiento general con una frase que se repite en distintos rincones del país: comemos lo que cae hoy, pero nadie sabe qué pasará en enero. El miedo no es solo al dólar en 600, ni a una inflación que podría alcanzar el 500%, sino a la posibilidad real de estallidos sociales por hambre, a la sensación de que el margen de resistencia se agota. Venezuela cierra el año sangrando, al filo de un colapso que parece absoluto. Cada variable negativa se alimenta de la otra. La devaluación impulsa la inflación profundiza el hambre, el bloqueo petrolero reduce ingresos, la escasez de combustible paraliza la economía, la represión intenta contener lo incontenible. En medio de todo, el pueblo sigue, resiste como puede, con uñas y dientes, con ingenio y solidaridad, pero también con un cansancio profundo. El frío de los apagones, el vacío estomacal y el miedo a lo que vendrá se sienten como una garra de acero apretando el pecho de toda una nación que despide el año sin certezas y con el alma en vilo.